Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, Primera de Corintios. Bueno, es el texto central de esta serie que hemos estado hablando acerca de cuidar nuestro cuerpo. Vamos a continuar con esta serie de mensajes, cuidando nuestro cuerpo. Nuestro texto, ¿verdad?, que hemos estado tomando, Primera de Corintios, ¿verdad?, capítulo 6, versículo 19 al 20. Vamos a leer una vez más, que es el texto central. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a continuar con esta serie, gloria al Señor, cuidando nuestro cuerpo. Y yo quiero predicar, amén, el título de este sermón es emociones nocivas y malas actitudes. Vamos a hablar de las emociones nocivas y las malas actitudes, porque quiero decirles que las emociones nocivas y las malas actitudes están conectadas con ciertas enfermedades. Entonces tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Tiene que ver con nuestro cuerpo. Y vamos a leer nuestro texto, ¿verdad?, que es Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice de esta manera, Proverbios 3, 7 y 8: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Emociones nocivas y malas actitudes en esta noche, gloria al Señor, de esta serie, cuidando nuestro cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo espiritual está conectado a lo físico, hermanos. Definitivamente está comprobado, ¿verdad? Médicamente está comprobado que está conectado lo espiritual con lo físico. Y por eso es muy importante en esta mañana, ¿verdad?, que podamos cuidarnos, cuidar el corazón, cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, gloria a Dios. Y vamos a hablar en primer lugar apartándonos del mal. El de nuestro texto dice, el versículo 7 de Proverbios 3, dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El rey Salomón nos da un consejo que tiene que ver con temer a Dios y con apartarnos del mal, ¿verdad? El apartarse del mal es medicina, dice, a nuestro cuerpo, es un refrigerio para nuestros huesos esta mañana. El pecado, ¿verdad?, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, ¿verdad? El pecado mata, el pecado afecta la vida física, la vida espiritual de los seres humanos, porque, ¿verdad?, cuando Adán y Eva pecaron o desobedecieron a Dios, la muerte vino, la muerte entró al ser humano, la muerte vino a traer, ¿verdad?, dolor, a traer angustia, a traer enfermedades sobre ellos. Desde que ellos desobedecieron, entonces ellos empezaron a envejecer, ellos empezaron a deteriorarse, su cuerpo empezó a deteriorarse, porque es la paga del pecado de esta mañana. Por eso es de sabios, ¿verdad?, temer a Dios y apartarnos del mal. ¿Cuánto dicen amén? Es de sabios, iglesia. Gloria al Señor. Es un refrigerio, dice, a nuestros huesos. Salmo 37, versículo 27, dice estas palabras. Salmo 37, versículo 27, dice así: Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Dice. Apártate del mal y haz el bien y vas a vivir para siempre. Nuestra prioridad debe ser apartarnos del mal, cuidarnos de no pecar contra Dios, limpiar nuestro corazón, que es el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, limpiar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es lo que nos dice el texto central, ¿verdad?, que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo esta mañana. Un cristiano que vive para Dios siempre va a procurar apartarse del mal, para así convertirse en un templo santo a Dios y al Espíritu Santo en esta mañana. Porque todo esto tiene que ver, no solamente apartarse del pecado literalmente, sino sacar malas actitudes o emociones nocivas, que muchas veces, ¿verdad?, vienen al corazón del creyente, al corazón del cristiano, del Hijo de Dios. Y por eso es muy importante esta mañana, iglesia, que consideremos esto, las emociones y las malas actitudes, las emociones nocivas y las malas actitudes. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. En segundo lugar, emociones nocivas y malas actitudes esta mañana.
Amén. Nuestro texto, Proverbios 4:23 dice estas palabras: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón está hablando, ¿verdad?, de que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí parten toda la vida del ser humano. Del corazón es el centro de las emociones, es el centro, ¿verdad?, de las actitudes del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que consideremos esto. Del corazón mana la vida, de las actitudes del corazón, de las emociones que carguemos en el corazón, depende nuestro estado físico esta mañana. Porque lo espiritual, vuelvo a repetir, lo espiritual está conectado a lo físico. Vamos a hablar por un momento de las emociones nocivas. Hay una lista de emociones nocivas. Y yo pienso que la más importante, la emoción nociva más importante, por decir así, o más destructiva, es la ansiedad. La ansiedad, escúchenme bien, es una de las emociones nocivas más comunes en nuestro tiempo, ¿verdad? La ansiedad está ligada al estrés. La ansiedad está ligada también a la depresión. Y escúcheme bien, la depresión está vinculada con algunas enfermedades crónicas. La depresión aumenta, se dice que la depresión aumenta las probabilidades de tener enfermedades de las arterias coronarias. También la depresión, ¿verdad?, tiene probabilidades de desarrollar diabetes. La ansiedad, dice, también puede producir un ataque al corazón, taquicardias, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Eso trae la depresión, la ansiedad. O sea, son ¿verdad?, emociones nocivas que si no tenemos control sobre ellas, puede repercutir en enfermedades físicas. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Verdad? Entonces, por eso los médicos, ¿verdad?, ellos saben de esto, recomiendan a las personas, recomiendan al paciente que trate de estar tranquilo, que no se preocupe demasiado, ¿verdad?, que rece, que ore, que vayan a las iglesias inclusive. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un arma poderosa, iglesia. La ansiedad es un arma del infierno para enfermar a los cuerpos de las personas. La ansiedad también es la causante del gastritis, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, etc. Fíjese todo lo que trae esta emoción nociva llamada ansiedad. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos otra emoción nociva, que es la autocompasión. Es otra emoción nociva, tiene que ver con la lástima propia. Y muchas veces puede ser una emoción nociva que daña la salud del cuerpo. Escúchame bien, se dice que la lástima propia o la autocompasión, ¿verdad?, también desencadena o aumenta la probabilidad de diabetes. Una persona, ¿verdad?, diabética normalmente tiene cierta autocompasión o lástima propia en esta mañana. Aleluya. Si una persona tiene diabetes y cae en la autocompasión, es posible que el diabetes se le dispare, porque es una emoción nociva. No es una emoción, ¿verdad?, que nos va a ayudar. Es una emoción que nos va a afectar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que tener cuidado con este tipo de emociones nocivas. Otra emoción es la inferioridad. La inferioridad es una emoción nociva también. Hay personas, ¿verdad?, que no pueden salir de donde mismo, quizás por lo que ellos vivieron en la pobreza durante su niñez, y no pueden ser más, porque hay un espíritu de inferioridad que los atrapa. De hecho, la mayoría de los cristianos, de la gente que venimos de hogares disfuncionales, venimos cargando con espíritus de inferioridad. Y eso muchas veces no nos permite, ¿verdad?, ponernos a la altura de otras personas. Eso muchas veces no nos permite ponernos a la altura de un profesionista, de un doctor, de un licenciado, de un arquitecto, un ingeniero, porque nos sentimos, no, es que no estudié, soy inferior a él. Y ese espíritu, ¿verdad?, atrapa inclusive a cristianos, a gente, ¿verdad? Los hace ver menos, se miran como los espías. ¿Se acuerdan de los espías que fueron a reconocer la tierra prometida, y cuando regresaron eran 12, 10 de ellos, ¿verdad?, se sentían inferiores y le dijeron a Moisés: no podremos entrar, amén, no podemos contra esos gigantes, porque nosotros parecíamos langostas a comparación de ellos. Ellos se miraban como chapulines.
y miraban a los gigantes. Imagínense, si esto lo traemos, ¿verdad?, a nosotros, imagínense un chapulín, cómo se ve a comparación de uno. Así miraban ellos a los gigantes, y así se miraban ellos a sí mismos. Tenían un espíritu de inferioridad, y ese espíritu de inferioridad los mató en el desierto. Y eso es lo que causa la inferioridad, iglesia. Entonces es otra emoción nociva. Tenemos que, ¿verdad?, superarnos mentalmente, gloria al Señor. Por eso es bueno, ¿verdad?, leer libros de superación personal, ver videos, ¿verdad?, que edifiquen esa autoestima. Es bueno todo eso. Yo lo hago, hermanos, porque yo vengo, ¿verdad?, de un hogar así, gloria al Señor. ¿Verdad? Yo, amén, era una persona, amén, muy tímida de más. Yo no podía, ¿verdad?, estar delante de personas de más rango o de más nivel social o económico, porque yo me sentía inferior. Aleluya. Pero gracias a Dios todo eso lo he ido venciendo. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Emociones nocivas. Hay más, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver ahora malas actitudes. Porque las malas actitudes también, hermanos, afectan el estado físico. Las malas actitudes traen enfermedades, ¿verdad? Están relacionadas con ciertas enfermedades en el cuerpo. Y de igual manera tenemos una lista de malas actitudes. Por ejemplo, la envidia y los celos. La envidia hace que el sistema inmune se debilite, ocasionando infecciones, por ejemplo, en las vías respiratorias. También ocasiona estreñimiento, cansancio crónico, dolor de cabeza, mareos, una mala circulación. También artritis reumatoide. Eso causa la envidia y los celos. Ahora, estamos hablando de esto, pero yo no estoy diciendo que todo se relaciona a estas malas actitudes, pero muchas veces, ¿verdad?, yo he orado por personas, ¿verdad?, que traen alguna enfermedad física y uno le dice, a ver, si yo le pregunto a usted tiene algo contra una persona, usted tiene rencor, tiene odio, y las personas saben. Y cuando ellos han renunciado a esa mala actitud, han sido sanados poderosamente, porque está relacionado esta mañana. Y los celos y la envidia son, ¿verdad?, malas actitudes que pueden desencadenar este tipo de enfermedades. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Job capítulo 5, versículo 2, vea conmigo. Job 5, 2 dice estas palabras: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia consume, iglesia. Proverbios 14:30, Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice estas palabras: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué tremendo, ¿verdad? El corazón apacible, dice, es vida a la carne, o sea, al cuerpo. Trae vigor, trae salud, trae sanidad al cuerpo, el corazón apacible. Pero la envidia, dice, come los huesos, carcome los huesos. Eso es algo tremendo. Estamos hablando de grandes verdades en esta mañana. Proverbios 27, versículo 4. Proverbios 27, 4 dice: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia, hermanos, trae enfermedades físicas al cuerpo. Los celos. Otra mala actitud es el rencor y la falta de perdón. También, el rencor y la falta de perdón producen ciertas enfermedades, como el cáncer de mama en las mujeres, cáncer de próstata en los hombres, quistes. Muchas veces el cáncer o quistes o cáncer en los hombres vienen de una falta de perdón, de rencor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se dice que de todos los pacientes con cáncer, el 61% tienen problemas para perdonar. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, cuando oramos por alguien, le guiamos a una oración donde tiene que perdonar, tiene que renunciar al rencor, sacar el rencor y perdonar para poder que suceda un milagro. Pero hay veces que la gente no perdona y la enfermedad sigue ahí. Pero qué tremendo hemos visto cuando la gente ha perdonado y han sido sanados milagrosamente, porque está relacionado esta mañana.
Mateo capítulo 6, versículo 14. Jesús nuestro Señor dijo estas palabras, Mateo 6, 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Otra mala actitud, ¿verdad?, es el rechazo. Sentirse rechazados. Hijos que desde que estaban en el vientre de mamá fueron rechazados. Quizás porque fueron fruto de un abuso sexual, de una violación. Y se ha descubierto que estos niños, estos hijos, desarrollan asma y neumonía. Está comprobado médicamente, iglesia. También las personas rechazadas desarrollan artritis, enfermedades cardiovasculares y depresión. Fíjense nada más lo que causa esto. Es algo tremendo, gloria a Dios. También otra mala actitud es la amargura. La amargura, ¿verdad?, trae también un deterioro físico. La amargura también causa artritis en los huesos. Artritis. Nosotros, amén, había una señora allá en Mazatlán, ¿verdad?, en el barrio, que esta señora, amén, estaba muy amargada esta señora. Y yo recuerdo que nosotros estábamos pequeños, ¿verdad? Y esta señora odiaba a todo el mundo. Tenía mucha amargura en su corazón. Y conforme fueron avanzando los años, yo empecé a ver, yo personalmente yo veo que esta señora estaba bien. Pero empezaron a pasar los años y de repente, amén, yo la empecé a mirar que los huesos de las manos se le empezaron a hacer así, y los pies también. Los huesos empezaron o sea, esta señora sufría de una artritis muy severa. Pero era una persona muy amargada. Amén. Entonces la amargura es dañina. Job capítulo 21, versículo 25, vea conmigo. Job 21, 25. Dice estas palabras: y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Qué triste, qué terrible es la amargura. Y este otro dice, morirá en amargura de ánimo. Job 23, versículo 2: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Amén. Job sentía una llaga por causa de su amargura. Hoy dice, hablaré con amargura, gloria al Señor, porque es más grave mi llaga que mi gemido, gloria a Dios. Otra mala actitud es la murmuración. Oh, iglesia, la murmuración. Porque aún dentro de la iglesia, aún la murmuración, ¿verdad?, ha causado que cristianos se enfermen. Que gente, ¿verdad?, que murmuran, que hablan mal de otros cristianos, o hablan mal del pastor o de los pastores, o de las esposas de los pastores, o muchas veces las esposas hablan mal de sus líderes. Oh, cuántas cosas no suceden, y hemos visto enfermedades también ahí. Un caso de esto lo tenemos en el libro de Números 12, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que, amén, cuando ellos murmuraron, la Biblia dice que la lepra le brotó a María. Le brotó en su cuerpo. Vamos a leer en Números capítulo 12, versículo 1 y luego el versículo 9. Vamos a leer, dice así, Números 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice que hablaron, o sea, murmuraron contra Moisés, contra su pastor. Versículos 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. María, la lepra le brotó. Por causa de que, ¿verdad?, abrieron la boca de más. Entonces, amén. Murmuraron, criticaron, murmuraron, ¿verdad? Amén. A su líder, a Moisés. Y entonces la maldición de la lepra vino sobre María. Porque la murmuración trae enfermedades también en esta mañana. Entonces tenemos nosotros, iglesia, emociones nocivas y malas actitudes, ¿verdad?, que son dañinas. Tenemos que nosotros que echar fuera esto. Si queremos, ¿verdad?, cuidarnos, guardar nuestro cuerpo,
tener un cuerpo sano, tenemos que tratar con esto, porque esto va a dañar físicamente. Nos va a dañar físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que tenemos el camino a la sanidad física. Yo quiero hablar en tercer lugar, el camino a la sanidad esta mañana. Porque la voluntad de Dios es que estemos sanos y que gocemos de buena salud. Pero para eso tenemos que echar fuera toda emoción nociva y toda mala actitud. El cuidado de nuestro cuerpo no solo comienza con una buena alimentación y ejercicio, sino también cuidándonos de emociones nocivas y malas actitudes. Un cuerpo saludable es el resultado de la combinación de buena alimentación, ejercicio y un corazón y una mente libre de malas actitudes y libre de emociones nocivas. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo hemos visto, yo lo he visto, ¿verdad? Inclusive hay gente, ¿verdad?, que ha murmurado, ¿verdad?, que ha hablado, que inclusive hay gente que ha dicho palabras de maldición y se les ha regresado eso. Se les ha regresado, ¿verdad?, por el Señor, y esto es algo tremendo. Ahora, si nos vamos a la historia, hermanos, recuerdo cuando Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel. Él maldijo al pueblo de Israel, dice, desde mis entrañas, y lo maldijo. Y la Biblia dice, pues la historia dice, ¿verdad?, que al tiempo le brotó un cáncer en el estómago al presidente Hugo Chávez de Venezuela, ¿verdad? Le brotó un cáncer. Él ignoraba lo que la Biblia dice, donde Dios le dice a su pueblo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y vino la maldición. Y los mejores médicos cubanos pudieron curar a Hugo Chávez y murió de cáncer. Estaba gordito, después salió en otro video donde estaba flaco y murió. Es que, imagínense, maldición viene cuando alguien se abre, ¿verdad?, a la murmuración, a malas actitudes, a emociones nocivas. Y así podemos nombrar una lista, hermanos. Una lista grande, ¿verdad?, de personas que han tratado de maldecir, ¿verdad?, en este caso al pueblo de Israel. Pero cuando alguien también, ¿verdad?, trata de maldecir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los ministros de Dios, ¿cuántas maldiciones nos vienen a su vida? Entonces nosotros como cristianos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, el camino a la sanidad, guardando nuestro corazón y nuestra mente de malas actitudes y de emociones nocivas. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Quiero terminar con 4 proverbios, 4 textos. Proverbios capítulo 3, versículo 8 esta mañana. Proverbios 3, 8. Una vez más dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 16, 24 dice estas palabras. Proverbios 16, 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Todo, dice, lo que sale de nuestra boca puede ser medicina para nuestros huesos, dice. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y finalmente Proverbios 17, 24. Así es, 17, 24. ¿O me equivoqué? No. Proverbios 17, 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué nos está diciendo aquí Salomón? Es cuidándonos, iglesia, de malas actitudes y de emociones nocivas. Eso no lo vamos a poder evitar. Van a venir, ¿verdad? Vienen esas malas actitudes de repente, ¿verdad? Envidia, celos, rencor, esta amargura contra alguien, no sé. Pero está en nosotros, está en usted, que usted le cierre la puerta a esas malas actitudes. No vamos a poder evitar, ¿verdad?, que emociones nocivas también
traten ahí, ¿verdad?, de controlarnos, que el estrés, la ansiedad, la preocupación, ¿verdad?, que son emociones nocivas, que son muy comunes. No vamos a poder evitar que traten de entrar en nuestra vida y dominarnos, pero nosotros podemos tomar autoridad. Tome usted autoridad y dígale a esa ansiedad, a esa depresión, a ese estrés: ¿sabes qué? Dios es mi confianza. No sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios me va a sacar adelante y no voy a estar ahí preocupado comiéndome las uñas que me dé un gastritis. A mí en una ocasión me dio un gastritis y la gastritis me vino de la preocupación, ¿verdad? Porque así como llegó, me restaron medicamento y ya no me volvió a dar gastritis. Y es muy feo eso. Pero son emociones nocivas que pueden enfermarnos esta mañana. Pero tenemos el camino a la sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Guardarnos, iglesia. Por eso dice Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Que Dios nos ayude. Si queremos también un cuerpo saludable, hay que cuidarnos de las malas actitudes y de las emociones nocivas. Y podemos tener, ¿verdad?, también guardarnos de toda enfermedad. Gloria a Dios. De eso se trata esta mañana. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, en esta mañana incline su rostro por un momento, cierre sus ojos. Gloria a Dios. Emociones nocivas y malas actitudes, echarlas fuera. Porque se trata, ¿verdad?, de cuidar nuestro cuerpo también. La combinación de una buena alimentación, ejercicio y cuidarnos de estas cosas. La combinación de estas tres cosas nos traerán salud, nos traerán un cuerpo sano, iglesia. Gloria a Dios. Y de eso se trata, gloria al Señor. Aleluya. No hay por qué estar ahí enfermos. Hay gente, ¿verdad?, que yo he conocido que están enfermos siempre, gloria al Señor, ¿verdad? Y muchas veces son porque le permitieron a malas actitudes entrar en sus corazones, o las emociones nocivas siempre los están dominando. Pero tenemos a nuestro Dios, iglesia. Tenemos a un Dios, ¿verdad?, que nos ayuda en los momentos ahí, en esos momentos difíciles. Usted tiene autoridad para echar fuera esas malas actitudes que tratan de dominar su vida. Y de eso se trata esta mañana. Vencer esas malas actitudes, echarlas fuera y también vencer esas emociones nocivas. Mientras usted está con los ojos cerrados, rostro inclinado, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que está mirando este video en internet. Yo quiero decirte, ¿verdad?, no tienes por qué vivir bajo el dominio de esas emociones nocivas y de esas malas actitudes. Tú puedes ser libre, tú puedes ser sanado de algunas enfermedades que quizás te han estado, ¿verdad?, afectando físicamente. Tú puedes ser libre si perdonas, si sacas el rencor, sacas la amargura de tu corazón, ¿verdad? Si haces a un lado la lástima propia, la autocompasión. Tú puedes ser libre, sano. Tú puedes ser libre, ¿verdad?, si tomas dominio sobre la ansiedad, sobre el estrés, la preocupación. Se trata de eso, de vencer estas cosas que dañan nuestro cuerpo, nos dañan físicamente nuestro cuerpo. Y de eso se trata en esta mañana, iglesia, gloria a Dios. Así que vamos a orar juntos, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en este día. Vamos a orar a Dios, iglesia, gloria al Señor. Yo quiero que usted ahí con sus propias palabras le pida a Dios, ¿verdad? Y usted que está mirando este video en internet, yo quiero que usted también le pida a Dios, pídale al Señor que le ayude, ¿verdad? Perdone si necesita usted perdonar a alguien, saque toda falta de perdón, todo rencor de su corazón. Sea libre en esta mañana, sea libre, y usted va a ser libre también de enfermedades, ¿verdad? De eso se trata esta mañana. Así es que, hermanos, todo esto está ligado. Estas cosas espirituales están ligadas a enfermedades físicas. Así es que yo creo que gente puede sanar, ¿verdad?, de algunas dolencias físicas en esta mañana. Yo siento en mi corazón que pueden ser libres de enfermedades físicas. Vamos a orar juntos, vamos a orar al Señor y con sus propias palabras pídale a Dios, iglesia. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, poderoso Dios. Oh Dios, clamamos a ti, Señor. Atamos toda mala actitud, le echamos fuera, Dios, de nuestro corazón y nuestra mente. Toda emoción nociva, Señor, Dios, le echamos fuera toda ansiedad,
toda preocupación, todo estrés, lo echamos fuera. Toda falta de perdón, falta de perdón, Señor, toda amargura, odio, envidia, celos, yo echo fuera todas esas malas actitudes en el nombre de Jesús. Trae sanidad a tu pueblo, trae sanidad a cada persona, Señor, que está mirando este video en intermedios. Obra un milagro, Dios, obra, Señor, tu sangre, Dios, sea aplicada, Dios, en los cuerpos enfermos, tu sangre preciosa, oh Dios, por tus llagas somos sanados. Declaramos sanidad en nuestros cuerpos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Cristo, te alabamos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios. Gracias, 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 Señor, te alabamos. Gracias, gracias, Cristo, gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todo esto está complementado, hermanos. Echar fuera estas emociones nocivas, malas actitudes, es el complemento de una buena alimentación y el ejercicio para tener un cuerpo sano. Gloria a Dios. Está ligado todo. Gloria al Señor, definitivamente. Aleluya. El pecado mata, el pecado deteriora físicamente, ¿verdad?, el cuerpo, definitivamente. Por eso dicen que los cristianos, hay gente que dice, los cristianos siempre aparentan menos edad. Pues es porque la vida en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? La gente dice eso. Yo he escuchado muchos comentarios, oye, ¿por qué siempre los cristianos aparentan menos edad? Pues es la vida que llevamos, una vida en Cristo.